tardes a todos jóvenes, bienvenidos a una reunión de jóvenes en este sábado que el Señor nos permite compartir nuevamente hasta este medio, una reunión más que le agradecemos al Señor porque sabemos que Él siempre trae cosas nuevas, cosas muy beneficiosas para nuestro corazón. Entonces bienvenidos todos. Pastor, bienvenido. Gracias, pastora. Buenas tardes. Dios te bendiga. Muy buenas tardes para todos los jóvenes. Que el Señor les bendiga. A todas las personas que se están uniendo y se van a unir a esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí conectados. Que el Señor les bendiga. Ojalá hayan tenido pues una excelente semana hasta el día de hoy. Y bueno, gracias a Dios por estar una vez más en otra reunión de jóvenes. Bendito Dios porque nos da la vida, la oportunidad de seguir adelante, a pesar de muchas cosas que pasan, ¿no, pastora? Porque uno piensa que esto tiene que ser o tiene que ser. Sí. Y a veces uno no se da cuenta que tiene que agradecerle a Dios por absolutamente todo y por la oportunidad que nos da de estar aquí. Nuestros predicadores de jóvenes, los principales, pues ellos están en este momento pasando por un tiempo eh, con Dios ahí en su tema de salud y se extrañan muchísimo. Sí, claro. Se extrañan bastante, entonces de verdad gracias a Dios por estar aquí, gracias a Dios por cada persona que nos ve, porque eso nos dice que tenemos vida, nos dice y nos recuerda que Dios sigue con nosotros. Amén. Así Y es. de verdad que es un privilegio grande, pastor. Amén, así es. Y pues nos alegra mucho que de todas maneras lo que estamos viendo es que el Señor está ayudando a todos a salir, ¿no? Porque todos ya están en una fase de recuperación, Sí, amén. de que el Señor ya termine de restaurar completamente la salud, que todas las secuelas, todas las cosas pues se mejoren completamente. Y pues le agradecemos eso al Señor, ¿no? Su fidelidad, cuidarnos, amarnos tanto y pues también esta oportunidad que nos da, ¿no? A veces uno siempre siente esa nostalgia por los grupos de jóvenes, por los jóvenes, porque pues mi recuerdo es haber iniciado a servirle al Señor es jóvenes. Entonces es muy bonito. Siempre la oportunidad cuando uno puede compartir con los jóvenes. Sí, es cierto. Y es que la juventud es una etapa súper. Uno tiene toda la salud, toda la fuerza, todas las expectativas de vida, tantos sueños por realizar. Y es ahí donde hay que invitar a Dios a que haga parte de todos esos sueños, de todos esos anhelos, esas metas, porque de la mano de Dios sí se puede. Amén. Y Dios siempre nos va a comprender, siempre nos va a amar, porque Él desea es que nos vaya lo mejor posible. Así Así que es. acá joven decirle esta tarde que nada, para adelante con Dios, no importando la situación en la que se encuentre, Dios está esperándolos a todos con los brazos abiertos. Amén. Y a aprovechar para invitarlos a orar por sus líderes. En este momento necesitan su oración, la han necesitado. Y a toda la iglesia pedirle que estemos orando por todo el liderazgo de la iglesia, por todo el liderazgo de las iglesias cristianas, por todo el liderazgo que comparte una palabra de Dios, porque se necesita, pastora, se necesita mucho la oración de todas las personas. Realmente se trabaja, se sirve dentro de una comunidad para que Dios haga mucho con ella. Y cuando sus líderes están cansados, recuerdo una palabra del Señor Jesucristo cuando se queda dormido en la barca. Ahora los que estaban navegando eran sus muchachos, eran sus discípulos. Hay momentos donde el liderazgo pasa por momentos algo fuertes y son los muchachos, son los discípulos los que no dejan que la barca se detenga, los que no dejan que las olas vengan y la volteen, sino que comienzan a coger los remos y a navegar para llevar esto hacia adelante. Así que animar a toda la gente a que ore por sus líderes, bendiga a sus pastores, a la gente que
Dios ha colocado ahí para guiar la barca, y que si en algún momento los ven cansados o como el Señor descansando, tomen los remos y sigan hacia adelante. Amén, así es. Muy importante lo que tú nos dices, porque siempre vamos a necesitar de alguien que nos soporte en esos tiempos. Y en estos tiempos sí que hemos necesitado que todos, cuando unos están fuertes, los otros se levanten, y cuando el otro se levante, ayuda al que está. Hemos necesitado mucho entender esa parte que tú nos enseñas, nos hablas. Y gracias a Dios por todos los equipos de servicio, pastora. Amén. Personas que están ahí detrás, haciendo, trabajando para que todo siga funcionando, que de verdad son una gran bendición, que el Señor les devuelva en bendición todo lo que hacen. Y si en algún momento dices, no, creo que no estoy haciendo nada, dale que hay oportunidad para servir. La iglesia necesita muchas manos, la iglesia necesita la fuerza de todos. Entonces, claro que hay oportunidad. Amén, así es. Entonces, pues mis amados, para iniciar quisiéramos que tuviéramos un momento ahí de oración, de pedirle al Señor que nos llene con esa presencia poderosa y hable a nuestras vidas, porque sabemos que en este tiempo necesitamos mucha palabra de Dios en nuestro corazón. Así es. Usted cierre ahí sus ojos. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de servirte, de predicar tu palabra, de traer, Señor, este tiempo, Dios, de refrigerio a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que hemos pasado por tiempos difíciles, hemos estado unos saliendo, Señor, de todas estas situaciones, de unos de enfermedad, otros con pues diferentes situaciones de vida, emocionales, espirituales. Pero sabemos, Señor, que tienes un plan, que tú estás ahí tomando el control de todas las cosas. Por eso hoy te entregamos todo este grupo de jóvenes, todo el liderazgo, el equipo, todas las personas, Señor, que están necesitando en este tiempo esta fortaleza, esta ayuda. Te rogamos que esta palabra, Señor, sea de vida, de fortaleza, de restauración, de enseñanza a nuestros corazones, porque necesitamos, Señor, de tu palabra, de tu ayuda, de todo eso que tú traes para enseñarnos, de todas esas cosas que tú nos das, Señor, a nuestra vida para poder, Dios, cada día mejorar, seguir adelante. Entendemos que la juventud, Señor, es un tiempo donde hay fuerza y vida, pero también hay muchas cosas que aprender, muchas cosas, Señor, que entender. Y te pedimos que estas palabras, todo lo que tú nos enseñes, ayuden a todos los jóvenes, Señor, para fortalecerse no solamente en su vida físicamente, sino espiritual, emocional y en todas sus áreas, para lograr, Señor, el propósito que tú tienes con cada uno. Señor, rogamos por nuestros hermanos que en esta hora están pasando por tiempos difíciles de enfermedad, de estar recuperándose. Otros, Señor, están pasando por diferentes situaciones. Que tú les ayudes, que sanes, Señor, al enfermo, que levantes al cansado, que libertes al cautivo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que podamos ver grandes bendiciones, Señor, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, con todas nuestras familias. Que bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos, que los llenes, Dios, con esa poderosa unción, Señor, de tu Espíritu, y que los corazones, Señor, hoy sean bendecidos, restaurados, y que esta palabra se siembre, Señor, y dé mucho fruto. Te damos muchas gracias, nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi amada iglesia. Entonces, vamos a hablar de ¿por qué no te callas? El Señor nos trae una palabra muy interesante, ¿no? Hace unos días meditaba, y hoy especialmente cuando veía la palabra, porque me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado a ¿por qué no te callas? Porque a veces uno no entiende que uno no está para todo, ¿no?
y en todo uno no tiene que alzar su voz, ni para todo tiene uno que estar ahí diciendo, y mucho menos todo lo que uno piensa tiene que decirse. ¿Tú no le enseñabas alguna vez que uno es esclavo de lo que habla? Dueño de lo que habla y esclavo, perdón, dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y sí, o sea, todas esas cosas calan en el corazón y uno dice, ¿por qué no lo entendí antes? Y sobre todo me hubiera gustado que de joven, muy joven, me hubieran enseñado. Entonces me alegraba que el Señor trajera esta palabra. Y pues para los que toman nota, el Señor nos quiere decir hoy, ¿por qué no te callas? Y frase célebre, ¿no? Sí. Muy interesante, pero que de verdad necesitamos entender. Mucho, mucho. Entonces, mis amados, busquemos en nuestra Biblia el libro de Proverbios, el capítulo 17, verso 27 y 28. Libro de Proverbios, capítulo 17, versos 27 y 28. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Amén. Entonces, muy interesante lo que quiere enseñarnos ahí el proverbista, muy sabio, porque en estos tiempos, ¿no? Que estamos viendo que todo el mundo quiere alzar su voz, a veces tantas voces confunden. No hay realmente como sabiduría en muchas cosas. Muchas cosas son simplemente expresiones del corazón, de la vivencia de alguien, pero no traen de verdad lo que es bueno para todos. Entonces es interesante que el proverbista habla ahorrar palabras. Yo decía, ahorrar palabras, ¿qué? Y más a las mujeres que nos cuesta ahorrar. Yo decía, uy, no, si yo tuviera un ahorro de palabras, uy, no. Entonces, porque a veces no entendemos eso. Sí, y es que realmente cuando uno se pone a hablar demasiado, ya uno comienza a tener cosas que Dios dice, cuidado con lo que estás diciendo, porque digamos ahí se tiene que ver mucho y cuidarse mucho el tema, por ejemplo, de la murmuración. Sí. La murmuración inicia ¿dónde? Inicia en el corazón de cada persona, ¿no? Pero es cuando se comienza a compartir con otro y se comienza a hablar de otro que no está presente. Sí. Y entonces comenzamos a darle madera, comenzamos a decir, a mí me parece, pues los cristianos tenemos nuestra muletilla ahí, ¿no? Sí, decimos, pero es para orar. O sea, vamos a orar por eso, pero no, eso es carreta. No. Eso es murmuración, si uno habla de otra persona que no está presente, eso es comenzar a murmurar. Y más, por supuesto, si se habla mal. Y por eso el Señor le dice, pilas, pilas son lo que estás hablando, mucho cuidado con no detener y frenar tu lengua. Porque el libro de Santiago también enseña que siendo la lengua un órgano tan pequeño, puede causar grandes incendios. Sí. Y obviamente el proverbista ya tenía claro, porque pues el Espíritu Santo es el mismo, y a pesar que habla en diferentes tiempos, pero siempre va a hablar exactamente igual. Entonces lo que el proverbista está diciendo nos lo ratifica Santiago diciendo, cuidado, mucho cuidado con la lengua, mucho cuidado con no detenerla, mucho cuidado con lo que habla, si le pasa a uno a veces dice, no, pero pues nosotros hablamos normal, pero si uno se pusiera una grabadora y vigilara todo lo que uno habla a diario y luego lo escuchara, uno diría, uy, no, no debía haber dicho esto, no debía haberme expresado de esta forma. Pero obviamente como seres humanos, lo que tú dices, ¿no? Sería muy bueno aprenderlo desde bien jovencito. Y por eso es que un bebé no nace hablando de una. Ay, menos mal, si no, ¿qué diría? El bebé comienza a aprender, ¿cierto? A aprender, pero es una esponja. Como va cogiendo todo y cuando arranca a hablar, pues parece uno cuando arranca de niño a hablar parece una lorita. Y de ahí para adelante no se calla. Ay, sí. Pero el Señor le hace ese proceso como para que uno aprenda. Y en la vida cristiana sí que se debe aprender, pues hablar, porque obviamente uno dice, claro, comenzamos a trabajar el tema de tenemos que separarnos de un poco de cosas, tenemos que dejar un poco de cosas, pero casi que uno no dice, pero también tengo que tener cuidado con hablar,
porque si el Señor dice, debieras ahorrar un poco de palabras que no sirven, Ujú. no edifican, Sí. son vanas, y ahí uno se da cuenta que efectivamente es cierto. Hubo un momento donde Josué, siendo joven, Ujú. que él ya se queda al mando de Israel, dice que va y ora porque tiene su primera batalla, tiene que enfrentar sus primeros retos como líder al frente de Israel. Ya Moisés ha partido, y se ve un momento tan especial que él va y se postra delante de Dios, pero no habla, no ora. Y aparece un ángel y le pregunta, ¿qué quieres, Josué? Porque él está callado. Y creo que cuando uno está en esos momentos angustiantes, esos momentos duros donde uno tiene que afrontar situaciones difíciles, sería muy bueno la presencia de Dios y decir, Señor, yo aquí estoy. Para que Dios diga, no te preocupes, lo que le dijo a Josué, no te preocupes, esfuérzate, sé muy valiente porque tú vas a conquistar toda la tierra. Amén. Y Dios pueda recordar sus promesas, y Dios pueda recordar su palabra para nosotros, pero por supuesto cuando aprendamos a estar callados. Amén. Y pues con respecto a eso, en el punto 1, el Señor nos decía que cuidar los temas de conversación en los que se participa. Ahí él habla y dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Así es. Y hay una cosa, y es que nosotros, si somos de espíritu entendido y sabemos ahorrar palabras, no vamos a participar de todos los temas. Hay cosas en las que uno definitivamente no tiene por qué hablar. Y no porque no tenga de pronto ¿Qué decir? que decir, porque todos en algún momento, pero es mejor ahorrarse ciertas cosas, meterse en ciertas situaciones. Hay temáticas que como cristianos no nos van a ayudar a edificar, nos pueden meter en situaciones más complicadas. Aparte de que hay cosas que definitivamente todos somos ignorantes, ¿cierto? Y a veces hablamos sandeces, hablamos cosas que no sabemos. O sea, uno a veces habla, yo ahora es muy típico, ¿no? Yo leí en internet, yo vi en internet que publicaron y uno habla de lo que otro dijo, pero no es exactamente conocimiento genuino. Entonces a veces le toca a uno pasar, como tú nos decías, mejor decir, no sé. O ahorrar palabras, escuchar a ver qué y no meterse ahí. También porque hay otros temas que nos, como todos somos diferentes, nos pueden generar contienda. Nos vamos a meter en una división y hasta salimos peleando. Entonces hay cosas que definitivamente tenemos que cuidar. Entonces, algo de que les decía como primer punto es cuidar los temas de conversación en los que se participa. Volverse uno selectivo. En esto pueda que yo participe, pero en esto no. Y no se necesita, es que es preferible callar y no pasar por grosero. Que de pronto uno vaya y diga algo que definitivamente no tiene por qué decir. Y me gusta mucho eso porque él habla y dice que el ahorrar palabras trae sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. El que logra entender esa parte. Porque a veces creemos que para ser agradables o para agradar tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué más? Y a veces hay personas que no valoran el silencio. Una persona que me enseñó mucho a valorar el silencio eres tú, porque a veces pasa que no hay nada de malo en estar callados un rato, no hay nada que decir, descansamos, estamos cada uno en nuestros pensamientos y hay que también valorar el silencio de los demás, que es también muy importante para todos. Los sonidos del silencio. Estamos hoy. Sí, es que aquí hay este mensaje no es simplemente para los jóvenes, ¿no? No, Habla no, no. del hombre prudente, de las personas prudentes. Y lo que tú decías es bien importante, retomo algo ahí, que es que uno se mete en temas que a veces no debe meterse. Sí, claro.
Y cuando el tema termina y uno sabe que uno metió la cucharada y que la embarró, ya cómo sale de esa pasta. No, ya nada va a ser. Mi mamá me dice, después de uno afuera no hay Santa María que valga. Ya, y cuando uno habló, uno mete ya el pie y bueno, mira a ver cómo sale. Entonces lo que le dice el Señor a uno es pilas con todo eso. Y los jóvenes en el tema de juventud, no. Es que es increíble las conversaciones que uno tiene que escuchar. Sí. Y ver. Uno dice, pero los jóvenes, y ahora a ver, sí. Sí. Porque ahora es fácil, entonces uno dice, no, pero realmente la juventud, muchos jóvenes necesitan comenzar a corregir ese tipo de cosas porque se pasan. Sí, claro. Estamos en un tiempo, por supuesto, moderno, siglo XXI, pero esto no cambia. Esto sigue teniendo vigencia y no queremos ser impositivos en decir, mejor quédese callado para todo. Pero hay oportunidades donde el Señor dice, no, no opines de ese tema porque pues tú no sabes. Hay una oportunidad donde el apóstol Pedro viene y le pregunta al Señor Jesús qué va a hacer con otro discípulo de él, con un consiervo, y el Señor le dice, a ti qué es lo que yo haga con él. Y lo deja callado de una, no hay más tema de conversación, no hay nada, yo no sé Pedro qué piensa, pero le dicen, de ese tema no vamos a hablar. Sí. Y eso tiene que llevarlo a uno a entender que hay cosas en las que nosotros no tenemos que meternos, que hay cosas en las que tenemos que cuidarnos mucho. Y sobre todo en la juventud. Sí. Porque es que se pierden trabajos, por ejemplo, sí. ¿Cierto? Por no saber hablar, se pierden amistades. Se puede perder la persona que Dios tiene para uno, su idóneo, su idónea, porque no supo hablar. Porque por dársela de don Juan o por dársela a la señora de muy habladora, lo que hace es que uno diga, no, si eso es de novio, de novia que será casado, no, yo no me voy a casar con una vieja que hable tanto, no, sí. Y entonces uno no valora esas cosas. Sí. Y lo que el Señor está diciendo es, mira, yo te doy un consejo para que ganes, no para que pierdas. Sí, así es. Y eso también para uno, ¿no, pastora? Porque uno como predicador, claro. Uno habla y habla y habla una cantidad de cosas. Sí. Y claro, uno después se evalúa y dice, ay, no se debió haber dicho esto porque de pronto molesta a algunas personas. Entonces es un tema bastante complejo, donde realmente en algún momento cada uno de nosotros nos tendremos que decir, ¿por qué no te callas? Sí. Callado te va mejor. Callado podrías hacer más cosas. Porque también el tanto hablar, comparte uno todos sus sueños, comparte uno todas sus metas. Y mucha gente, lamentablemente, sufre con la envidia y son matasueños. Sí. Y en lugar de apoyar un sueño, en lugar de apoyarte para que tú llegues al cumplimiento de una meta, lo que va a hacer es lo contrario, detenerte. Así que a veces es mejor comer callado. Sí, literal. Es que al que le interesa qué somos, qué pensamos, lo que creemos es al Señor. Entonces lo ideal es que se comparta con Dios. Que lo hablemos con Dios. Lo que tú dices es cierto, nuestros sueños, todo lo que queremos, todo lo que el Señor esté atento a eso. Hay cosas que no se deben contar, como hay otras cosas que definitivamente se necesitan compartir, pero que hay que saber hasta dónde, ¿no? ¿Y con quién? Es clave. ¿Con quién? No, eso sí es la parte más clave de todo esto, porque no todo el mundo logra procesar y entender lo que cada quien piensa. Sí, porque digamos hubo una reunión de 3 pastores, sí, donde se unieron a hablar pues de muchas cosas, a compartir algunas debilidades. Entonces uno dice, no, yo les comento que tengo debilidad con el tema de las mujeres, a pesar que soy casado, tengo mi esposa pastora, pero tengo debilidad con ellas. El otro dice, no, yo les tengo que comentar que tengo problemas con el dinero, me gusta mucho el dinero. Otro dice, no, yo estoy a comentar que tengo un espíritu de chisme, no puedo con el chisme, tengo que salir a contar esto. Tal cual, literal, definitivamente lo que alguna vez hablábamos, y es que uno cuando quiere que algo se sepa, uno sabe a quién contárselo. Sí, cierto. Sí, uno sabe a quién decírselo y uno sabe ya, todos se van a enterar. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Bueno, mis amados, el verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Me parece muy interesante, ¿no? Que él diga a uno necio, calladito, y le recuerda a uno eso que le dicen por ahí, calladito se ve más bonito, ¿cierto? Porque el necio se ve lindo, calladito.
Pero lo que pasa es que a veces se malinterpreta, ¿no? Que entonces, no vamos a poder hablar. No, lo que pasa es que definitivamente, y para ahí va el segundo punto, hay que tener cuidado de no apresurarse al hablar, Así ¿cierto? es. Pasa que uno está en una situación de pronto y uno arranca y ¡prá! Dice una cantidad de cosas, ¿no? Ay, ofende, insulta, bla, bla, bla. Y después uno está diciendo, ay, pero yo no quería decir eso. Pero entonces lo otro lo miran a uno como diciendo, pero tú dijo. Y si ya lo dijo, ya no hemos. Y aparte de eso es que a veces decimos como para acentuar nuestras ideas, o a veces somos para agrandar y exagerar nuestras posiciones, y lo que hacemos es tergiversar, manipular, dañar lo que realmente es lo que se quiere decir. Entonces hay que tener cuidado, somos exagerados, ¿sí? A veces uno le cuenta algo a alguien y dice, no, es que me hice una herida en la mano, y cuando llegan a otro lugar, no, se bajó no, es que eso le llega hasta el... Uno dice, no, pero... Sí, entonces somos exagerados, o a veces somos para asentar algo, entonces somos ofensivos, ¿no? Es que mire, es que parece, y usamos palabras grotescas, que mire lo que parece, y buscamos unos adjetivos y difícil, o sea, hay que cuidar mucho eso, porque esas cosas, primero, también la Biblia nos dice que de todas las palabras y todo lo que hablemos le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, señora. Segundo, no hay doble sentido ni bromas en lo espiritual, y a veces cuando hacemos esas cosas abrimos puertas a eso, a traer cosas que son contrarias, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y para uno mismo, ¿no? Porque a veces uno mismo trae cosas sobre su propia vida por estar hablando cosas que no debe. Porque si uno tiene conversaciones con las demás personas, la persona que más habla con uno es uno mismo. Sí. Uno se está hablando todo el tiempo. Y hay que tener mucho cuidado en el apresurarse a hablar de uno mismo. Si la gente pudiera, el resto de personas pudiéramos ver lo que cada uno se está diciendo, nos sorprenderíamos. Porque uno a veces, por ejemplo, está haciendo alguna actividad y nosotros predicamos desde el púlpito y uno le enseña a la gente, no le diga a un hijo tonto, no le diga idiota, no le diga bruto. ¿Por qué? Porque va a condicionar la mente de él, el actuar de él. Sin embargo, uno está haciendo alguna actividad y no necesita hablar, sino que uno la embarra y uno inmediatamente se dice, qué bruto. ¿Cómo cometí esa bestialidad? Pero uno no lo habla, ¿sí? Uno no lo exterioriza, pero sí lo está hablando a uno mismo, a su corazón, a su alma. Y si se predica, si se enseña, si la Biblia dice que uno queda enlazado a los dichos de su boca, y por eso le enseña que uno no puede maldecir, ni lanzar palabras de maldición a nadie, ni lanzar ofensas a nadie porque daña. Eso también aplicaría a nuestras vidas. El hecho de que no lo digamos con nuestra boca no quiere decir que nosotros estamos diciendo, sí, es que yo siempre la embarro. Yo soy el idiota más grande, porque siempre resulto haciendo lo mismo. Y todas esas cosas van a ya afectar nuestra conducta. ¿Y cómo será la conducta de una persona que se dice todo el tiempo que es bruta, que es idiota? Inseguros, eso nos hace muy inseguros, ¿no? Sí, claro. Nosotros no nos damos cuenta, pero todas esas cosas que nos dicen y nos decimos nos hacen muy inseguros, inestables, poco confiables también, porque no tenemos como esa capacidad de mirar que el lenguaje condiciona mucho de lo que somos. Sí, y en los jóvenes pasa mucho, por ejemplo, como están desarrollando tantas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces un grupo de amigos o de amigas están hablando y la persona que viene, no sé, están hablando y esas personas pueden decir, bien, están hablando de mí. Sí. Y no les caigo bien, pero no es nada de eso. No.
Simplemente son cosas que uno se va creando, que va acumulando en su corazón. ¿Por qué? Por apresurarse a hablar a uno mismo. Lo que el Señor Jesucristo enseña, lo que la Biblia enseña, es que qué debemos de pedir como conviene, qué debemos orar, qué debemos hablar, cómo nos podemos manifestar. El mismo Espíritu nos tiene que enseñar. Amén. Y a veces uno dice, ahora van a meter el Espíritu en lo de hablar, pero por supuesto que sí. Número uno ahí. Él es el que nos tiene que enseñar a hablar. El apóstol Pablo le enseña a los filipenses, a los gálatas, a los corintios, y les dice, ustedes tienen que aprender a bendecirse entre ustedes, saludarse con un amor fraternal, que hayan palabras de bendición para sus hermanos. Y eso uno tiene que aprender. Porque uno dice, no es que andemos ahora como una cantidad de religiosos diciendo cosas rarísimas por allá, ¿cierto? O saludando a nuestros amigos que no conocen aún de Cristo, o una cantidad de cosas espirituales porque ellos no la van a entender. No la van a entender. ¿Sí? Pero tampoco estar andando y tratando de groserías a todos, pues porque no sé, eso también pienso que afecta y daña mucho esto. Ahora, esa cita dice, aún el necio cuando calla. ¿Quién es una persona necia? Definamos necio. Necio es toda aquella persona que no conoce de Dios, no le ha entregado su corazón a Jesús y no está sellado con la presencia del Espíritu Santo. ¿Mm? Pero aún así compara, mire, si él no tuviera todo lo que tiene la gente cristiana, los jóvenes cristianos, y se quedara callado, ¿qué pasa? Sería contado por sabio. Y es muy interesante. Cuando hay, digamos, un choque, cuando hay un caos vehicular, uno sí que se puede dar cuenta de del temperamento, del comportamiento de todas las personas. Sí. Y analicemos alrededor. Arrancan los que comienzan a maldecir, ¿cierto? Se levantan los que comienzan a murmurar. Se levantan los que comienzan a decir yo lo sabía. Pero también uno ve personas que ni fu ni fa, que se quedan callados mirando por la ventana. Pero uno ve todo ahí. Sí. Y eso lo tiene que enseñar a uno a ver cómo me gustaría que me vean a mí. Me gustaría verme como ese criticón, me gustaría verme como ese grosero, o me gustaría estar ahí tranquilo esperando que pase el trancón, esperando a ver qué ocurre. De verdad que las otras personas le enseñan mucho a uno. Sí. Por eso la Biblia dice que es necesario que compartamos con otras personas porque nos van a enseñar y nos van a hacer lima, nos van a ayudar a cambiar en cosas que debemos cambiar. Sí. Así que en la juventud, pues solamente un joven cristiano a veces se siente muy presionado por la forma en que sus amigos no cristianos hablan. Sí. Es mucha la presión que se siente, es mucho el temor a de qué forma me expreso. Si de pronto me expreso mal, qué tal yo me condene, qué tal yo me castigue, qué tal me pase algo. Y es mucha inseguridad la que trae esto. Pero lo que el Señor dice es que Él vino para hacernos libres, y no libres en la etapa por allá cuando estemos viejitos, no, libres de todas las etapas. Y una de ellas es la juventud. Nosotros como personas, como jóvenes cristianos, pastora. Sí, amén, amén. Sí es. Podemos, por supuesto, decirle al Señor, no somos nosotros los que tenemos que callar, a veces nos da mucho temor muchas cosas, pero no, ¿qué tema el diablo? Nosotros no tenemos por qué temer y tenemos que obviamente ir aprendiendo eso, irlo desarrollando. No es fácil en algunas etapas porque uno dice, no, pero es que yo quién soy, ya uno se ha metido ese chip en su corazón, ese chip en su alma, pero lo que el Señor dice es, no, ustedes están ungidos con mi espíritu, nada los va a poder tocar, nada los va a poder dañar. Así que yo pienso que lo que tienes que sacudirse, reaccionar y decir, yo soy una persona de autoridad. Y donde quiera que esté, la mano de Dios está conmigo. Entonces yo por qué voy a ser temeroso, yo por qué tengo que sentirme como me siento, ¿no? Yo soy una persona victoriosa porque Jesús murió por mí en la cruz. Y porque yo tengo marcado su sello, su espíritu dentro de mi vida. Y que hay un nombre allá en el reino de los cielos para mí. Realmente eso, pastora, nos daría muchísima seguridad y a un joven le daría seguridad que Dios tiene todo bajo control y no tendrías que estar buscando quién te regale algo de afecto, quién te regale algo de amor, porque Jesús lo tiene absolutamente todo para ti. Amén. Todo. Y no tienes por qué aceptar palabras de personas insensatas que lo único que hacen es dañarte, destruirte, porque tienes un Dios que te ama, te valora tanto, que murió por ti en la cruz. Y el consejo que el apóstol Pablo le da a su amigo joven Timoteo es: ninguno menosprecie tu juventud. Ninguno la menosprecie. ¿Por qué? Porque eres un hombre de Dios, porque eres una persona de Dios y mucha gente va a necesitar el favor tuyo, la oración tuya, el consejo tuyo. Amén, así es. Es que de verdad que uno
lo que tú estás diciendo, hay muchas cosas buenas que tenemos que decir. Y eso que tú nos estás hablando es lo que nos va a dar la seguridad para poderla decir, para poder hacer eso y ser testimonio. Ya en la medida en que vamos aprendiendo, en que se toma esta palabra y se dice, sí, claro, voy a tener más cuidado de cómo voy a reaccionar, lo que voy a decir, porque es que hay también un problema, que es que en esta sociedad se ve como bueno al que habla. Entonces, es que yo si no tengo pelos en la lengua, yo sí le voy diciendo al que le tengo que decir, y eso se ve como bueno. O sea, se dice, es que esta persona sí, pero a veces no se dan cuenta que la Biblia nos dice algo contrario, ¿cierto? No que nos llenemos de pelos la lengua, sino de que algo nos estorbe, ¿no? Para cuando vayamos a decir las cosas, las pensemos. Y cuando digamos lo que tenemos que decir realmente, porque no se trata de callarse, porque el ejemplo que tú nos das, no se trata que uno en un trancón pues se quede ahí, sí, o sea, uno puede opinar y decir, está fuerte el tráfico, pero no tengo que bajar el vidrio y decir, ¿no? Pero sí puedo decir, está fuerte, está duro, esto está pesado, que embarrada, sí, pero pues obvio, normal, ¿no? Y, sí, claro. Y no tener que tampoco estar hacia el otro lado, ¿sí? Tener cuidado con eso. Y si usted es de los que en su juventud se jacta de que no tiene pelos en la lengua y le dice a todo el mundo y para, creo que es el tiempo de parar un poco y de ponerse como eso que le ponen a los caballitos, ¿no? Y mirar realmente cuándo se tiene que hablar y cuándo es mejor callar. Y obviamente, como nos dice el punto 2, tener cuidado de no apresurarse al hablar. Y en la casa, ¿no? Sí. Cómo se contesta a los padres, cómo eso es un problema gravísimo que hay en la juventud. La juventud está saliendo de su casa muy joven, Sí. demasiado joven, y pues la vida es la vida. Sí. La vida tiene sus impases, tiene sus contratiempos, ¿cierto? Y cuando uno se va de casa tan joven, pues obviamente que hay muchachos con un carácter, con unas decisiones impresionantes que dicen no vuelvo, así tenga que ir a comer del basurero, pero no vuelvo a la casa. Y uno dice, bueno, esa es la decisión que toma. Y gracias a Dios logran salir adelante. Después uno dice, uy, qué ejemplo de vida, pero no es la forma. Porque el Señor lo que dice es, Padre, no llaméis a ir a vuestros hijos, pero dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Amén. Entonces tenemos un gran problema con esto, que se apresura un joven al hablar y sale de su casa, sale mal, no sale en bendición, sale en rebeldía, pastora. Y es que cuando hay rebeldía, es difícil que la bendición de Dios pueda venir. Amén. Dios no va con la rebeldía. Dios no, Dios dice que Él fue sumiso, fue como cordero a la cruz. Él fue molido por nuestros pecados. Él hubiese podido reaccionar. Y hay momentos donde tenemos que aprender que van a venir cosas, pero que esas cosas nos van a ayudar en el proceso formativo de Dios a nuestras vidas. Cuando reaccionamos, cuando somos tan reactivos, pues podremos traer y acrecentar los problemas en nosotros. Y eso es lo que Dios no desea. Dios lo que desea es cuidarnos. Y es muy duro ver hijos cómo le contestan a sus padres, de verdad de una forma muy grosera, que uno se queda aterrado. Y uno dice, si yo fuera el papá. Uno a veces dice, o quisiera haber sido el papá. Mejor me quedaría callado porque con eso... Pero bueno, cada uno hace su hogar, cada uno hace su casa. La invitación es que tengamos mucho cuidado de lo que hablamos. Ahora, en los hogares, por supuesto, habrán diferencias, pero esas diferencias no podrán ocasionar disgustos graves, ¿cierto? Y menos peleas y pleitos, porque ya entramos en un tema complicado. Así que lo que el Señor nos está enseñando es, si la has embarrado al hablar, y yo pienso que uno dice, no, yo perdí este trabajo porque imagínate que yo llegué bravo y le hablé a mi jefe duro y mi jefe me echó.
porque es que el jefe no es el papá o la mamá, Sí, ese no se le aguanta. no le aguanta. Y entonces perdí un trabajo, no, viera usted, pastor, buenísimo, lo perdiste. ¿Y por qué? Por no controlar tu forma de hablar. Pero eso es chévere a veces que pase, ¿por qué? Porque ya ahora las va a pensar una, dos y tres veces, pastor. En el tema de esposos también el tema del hablar es que eso es. Entonces aquí tenemos mucho pelo para moña, para hablar muchísimo. Sí, Pero lo importante es esto, que si Dios dice que a una persona siendo necia, cuando calla, se le puede tildar de sabia, eso tiene que ayudarnos a nosotros a decir, venga, sí, yo como que he hablado mucho. Además que uno habla a veces sin saber qué le está pasando a la otra persona. Y por ahí he escuchado algo que es muy bueno, muy razonable, debiera haber quedado en los proverbios, pastora, que dice que antes de hablar o antes de querer pretender ayudar a otro, se ponga uno las botas de él y camine y lleve su peso. Y sí es fácil para uno a veces decir tantas cosas, ¿no? Pero hay personas que llevan esa carga, viven eso, y lo que tenemos que aprender del Señor es lo que nos dijo: ustedes tienen que aprender a ser misericordiosos. amén. Y el ser misericordioso nos va a llevar a ser empáticos, a decir, bueno, yo puedo decir muchas cosas, pero yo no estoy en los zapatos de esa persona. Por eso el Señor dice que antes de querer sacar la paja del ojo ajeno, saquemos primero la viga en el nuestro. Y sí, uno dice, sí, claro, yo quiero corregir un poco de cosas, pero realmente yo hago otras peores quizás. Sí, claro. Y eso era lo que le molestaba al Señor, ese tema religioso, que ustedes le andan dando madera a todos, le andan poniendo cargas a todos, y ustedes ni siquiera son capaces de llevar un poquito de esa carga. Entonces no es la idea. Que Dios nos ayude a hacerlo bien, pastora, que Dios nos ayude a no entrometernos en las vidas para querer dañarlas, sino que también aprendamos que hay momentos donde es mejor callar. Sí, es mejor. Y definitivamente hay cosas las que nunca se deben hablar. No porque tengamos que ser morrongos, ¿no? Y tapar las cosas, pero hay cosas que definitivamente no se deben hablar. Secretos de familia. Exactamente. Y aparte de todo, pues que no, no destruyamos, ¿no? No, si no vamos a decir nada bueno, alguna vez tú también nos recordabas eso, si no vamos a decir nada bueno, pues mejor no digamos nada. Obviamente hay ocasiones en que toca ser muy puntual, pero ya, hay que decirlo, listo, se arregla y ya. No seguir ahí ondando y hable y hable y hable, porque eso es molesto, es incómodo. Entonces tener cuidado con eso. Amén. Y bueno, también dice ahí que el que cierra sus labios es entendido, ¿cierto? Y para el punto 3 quisiéramos que habláramos, el punto 3 dice, es mejor escuchar más y hablar solo lo necesario. Entonces pasa algo y es que no nos damos cuenta y no desarrollamos o no nos ayudan a desarrollar como un filtro, ¿no? Como algo en lo que podamos tener cuidado, ¿sí? Cuando estamos con alguien, tratar de mejor como escuchar, ¿sí? Entonces nosotros, alguien está diciendo algo y uno ya quiere decirlo y ya quiere hablar, y el Señor lo que dice o lo que trata de decirnos es mejor tratemos de escuchar. En los proverbios habla de que cuando están en un juicio, alguien es inocente hasta que habla la otra parte que viene y dice lo que tiene que decir. Y alguna vez estaba con una persona que me pedía un consejo, tenía que ir a una situación donde como una audiencia, tenía que exponer su situación y le decía, deje que el resto hable, escuche para que usted pueda saber qué tiene que argumentar. Porque si hablamos y hablamos, no escuchamos, a veces nos quedamos sin el argumento porque ya hablamos una cantidad de cosas que no tenían nada que ver. Entonces es importante eso, que es mejor escuchar más y solo hablar lo que es necesario. Sobre todo en esas situaciones cuando tenemos que exponer nuestra causa, ¿cierto? Me gusta mucho
que el Señor en la cruz y en el martirio que vivió nos enseña mucho con esto. Hablaba lo necesario y cuando lo hablaba él decía, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces no se dejó llevar de, porque me dio con todo ese dolor, yo creo que yo hubiera dicho, vea estos, tras de que los ayudé y los sané, mire, o sea, no sé, uno de humano es, y no se da cuenta que si yo estoy diciendo, deje así, ya, exponga su causa y ya. Siga hablando, pastora, yo voy a escuchar más. Oh, pastor, qué interesante. Pero sí, esa parte, aparte que alguna vez otra persona decía que Dios nos dio 2 oídos, pero una sola boca, para escuchar más y hablar lo necesario. Y nos hizo una nariz, pero con 2 fosas. Qué interesante. Tenemos 2 ojos, pero en el tema de la boca ¿Boca? nos dio una lengua. Y con esa nos No. basta y nos sobra. A veces nos sobra demasiado. Sí, ese tema de hablar sobre lo necesario le pasó al Señor Jesucristo cuando está delante de Pilato. Sí. Y Pilato le habla y le habla y le habla. Y Pilato ya se cansa de tanto hablar. Yo me imagino que el Señor está diciendo, ¿por qué no te callas? Sí, yo sí creo. Ese dolor. A veces le que pasa a uno, sentir. ¿no? Y entonces el Señor, y Pilato le dice ya desesperado, ¿usted por qué no me responde si usted está frente a la persona que tiene la posibilidad de salvarlo? Y él ahí dice, y habla de que uno dice, no, Sí, es que deja sano a cualquiera, pastor. debe Y ser le el dice, mejor ejemplo. tú tienes esa potestad, pero porque fue dada del cielo. Si no te hubiese sido regalada del cielo, no tendría esa potestad. Y se queda callado. Y entonces me imagino que Pilato dijo, no, esto ya es la tapa, ya. Para discutir se necesitan 2, ¿no? Sí, Y si la otra persona hablara y peleara y uno se quedara callado, se evitaría uno un problema innecesario. Pero no, es que eso es difícil. Porque uno dice, no, eso no me lo va a aguantar. Yo ya me aguanté 2 minutos callado, 2 minutos. Y se forma un problema terrible. sí. Y hay muertos, y hay desastres, y hay una cantidad de personas lisiadas por un problema. Que eso hubiera podido evitar si uno se hubiera quedado callado. Callado. Pero es difícil. Yo recuerdo un día que a mí me pegaron un golpe por no quedarme callado. Y entonces eso, yo chorreé sangre y todo. Y yo decía, pega como niña, pero era innecesario. O sea, son cosas que son innecesarias. Y uno dice, bueno, con Dios se va aprendiendo, con Dios se va mejorando. Y cuando uno es joven tiene todos los bríos para hablar y hablar. Y no importa de quién, y no importa el por qué, y no importa el para qué, sino que yo hablo y hablo y hablo. Entonces la idea es lo que tú dices, no dejar, nos vamos a quedar callados, o sea, vamos a prender cámaras y nosotros nos quedamos aquí. Estamos en esa meditación con Dios. No, por supuesto que hay que hablar, pero lo que Dios dice es que tenemos que ser sabios al hablar, entendidos al hablar. Hay personas que hablan y en 2 minutos son capaces de romper el récord en decir groserías. Es impresionante, parecen metralletas diciendo groserías. Y uno dice, pero se siente uno mal, porque uno dice, yo no soy grosero, nosotros somos groseros, ¿cierto? Los cristianos, los buenos cristianos. Y entonces uno se siente muy mal de tener que hablar con una persona que todo es grosería. ¿Y uno qué tiene que hacer? Pues la idea de Dios no es juzgar, pero si uno tiene que ser pastora como ese polvo a tierra, Sí. que donde hay un cristiano digan, ay, no, él es cristiano, ella es cristiana, no evitemos las groserías, es que eso pasa. Pero si yo me junto y me hago del montón, no, hay ¿qué testimonio de Dios va a haber? No, la Biblia dice, no se convierta usted a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. ¿Y se conviertan en qué? En ese ejemplo tan chévere que usted no dice groserías, tan chévere que usted se la pasa bendiciendo a tal. Eso es lo que toca llevar, porque la gente también necesita ejemplos. No solamente que hablemos una cantidad de cosas y en un machucón digamos la grosería que no habíamos dicho en 2 años, sino que la gente pueda ver esos patrones de conducta. Otra cosa, pastora, es que los diálogos son duros. Porque cuando uno está hablando con una persona, no sé si te has dado cuenta, pero se interrumpen mucho. Sí. Entonces no tenemos la capacidad ni la paciencia para esperar que terminen, sino uno ya está interrumpiendo y la otra persona como que quiere seguir y uno dice, qué incomodidad cuando uno choca de esa forma, porque yo quiero también hablar y uno ve el desespero de la gente
para hablar u opinar de lo que están hablando, porque yo también sé, porque toda la gente quiere ser escuchada. Sí. Todos queremos ser escuchados. El problema es que hay muy pocas personas buenas para escuchar. Y el mundo necesita eso. ¿Mm? Yo pienso que por eso nos está enseñando, hablar es muy fácil, pero sí es difícil escuchar. Para aconsejar, uno tiene que aprender a escuchar mucho, mucho. mucho. Y hay personas en las consejerías que toman todo el tiempo para contar toda su historia. Y le tocará a uno ser paciente para escuchar y para estar atento, ¿no? Porque uno puede decir, ay, qué vieja para hablar en esta consejería, yo que llevo para hablar, pero uno tiene que ser consciente de que la gente necesita desahogarse, para eso Dios lo pone a uno ahí. Cuando uno llega de su trabajo, en el caso de los hombres, nosotros realmente nuestra respuesta, tenemos y sacamos esa muletilla, o para nosotros es el milagro de sacar el conejo del sombrero, que nos preguntan cómo te fue, nosotros decimos, bien. Esa es nuestra mayor respuesta. Bien, y con ese bien estamos diciendo, no, nos fue bien, llegamos, volvimos, trabajamos, hicimos bien. Las mujeres no, porque ellas nos dicen, pero bien es, y uno responde muy sabiamente, bien. Lo que pasa es que como es que nosotros nos pasamos de detalle, ¿no? Uno cuenta cómo le fue en el transporte, cómo vio todo, cuando llegó, cuando lo saludaron, ¿sí? Porque uno se da cuenta de todo eso. Y si viste tal fulanito, y si viste cuando llegó tal, y luego cuando entré, imagínate, y yo tenía frío y sentí hambre y tuve esto, hice esto, y uno tiene una cosa que puede... Y uno con un hambre. Exactamente. Y uno dice, Señor, pero a veces sí, o sea, es necesario entender, respetar los silencios, respetar lo que la otra persona dice. Si dice bien es porque está bien. No, pero si es de doble vía, también podemos decir, no, bien, mira, me pasó esto. Sí, es que tenemos que aprender, esto es de doble vía. Esto no es un asunto que únicamente es para una persona. No, todos tenemos que aprender los momentos donde debemos callar, los momentos donde por supuesto debemos hablar. Porque el Señor Jesús, su momento donde cayó, pero se da un sermón que es bien conocido por nosotros y es súper, es el sermón del monte. Y en ese sermón él habla y, pastora, se desborda en sabiduría, se desborda en conocimiento. Entonces, cuando habló, lo hizo de tal forma que tocó las vidas, que cambió los corazones. Así que nosotros lo que tenemos que aprender es eso, hablar por hablar cosas buenas, porque si hay una situación difícil, toda la gente, todos nosotros sabemos que situaciones difíciles hay. En este momento pasamos unas situaciones difíciles en nuestro país, pero eso no es nada nuevo. Pero si nos reunimos un grupo de personas a seguir echándole leña al fuego, a seguir diciendo, no, sí, mal, esto no lo arregla nadie, esto desde que estuvo tal presidente, pues, eso no es nada nuevo, no estamos descubriendo que el agua moja. Lo que sí se necesita es decir, tenemos la posibilidad de cambiarlo, tenemos la posibilidad de hacer algo diferente, la solución la podemos tener en nuestras manos, lo que pasa es que no la hemos visto. Y comenzar a cambiar como esa cultura que infortunadamente, pastora, se cunde muy rápido. Eso es lo que creo que necesitamos y que Dios nos ayude a hacer. Amén, así es. Entonces, pues, mi querida iglesia, quisiera que pudiéramos orar, de agradecerle al Señor por la palabra y pues tener un momento de oración para entregarle todo lo que Él nos ha enseñado. Una oración en silencio. Vamos a orar. Cerremos ahí nuestros ojos. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor, por todo este tiempo, por la palabra, por la enseñanza que tú nos has traído en esta hora. Te pedimos, Señor, que sea bendición, que podamos entender, Dios, realmente lo importante que es el aprender a seleccionar nuestros temas, el ahorrarnos palabras en muchos momentos, Señor, para después no estar arrepintiéndonos, Dios, de lo que dijimos, porque ya es imposible poder recoger lo que ya hicimos. También entender, Señor, que no en todas las cosas, en todos los momentos vamos a poder opinar, hablar, decir algo, tener la paz, Dios, en nuestro corazón de empezar a
escoger, Señor, esos momentos donde tenemos que decir las cosas, que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser sabios, Señor, aprender a callar, aprender a escuchar, Señor, aprender a darle el tiempo a los demás también para hablar, porque así como tenemos mucho que decir, todos como tenemos algo que opinar, algo que decir y aprender a escuchar, Señor, porque entre más escuchemos, más podremos entender cuando vayamos a hablar lo que realmente hay que hacer, Señor. Por eso hoy te pedimos que esta palabra de fruto en nuestra vida, esta palabra de fruto en nuestro corazón, sea de bendición, Señor, y podamos en no mucho tiempo ayudar a otros, Dios, a través de esta enseñanza. Y sobre todo, Señor, que desde muy jóvenes aprendamos, Dios, a tener sabiduría en todo lo que digamos y hagamos para poder ver frutos, Señor. Y tal vez no como pasa con muchos, estar arrepintiéndose de todo lo que se dijo y se hizo, de todo lo que se habló y lo que se dijo en un tiempo incorrecto y que después ya no hay solución. Por eso hoy te damos muchas gracias, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu sabiduría, ayúdanos a entender, Señor, a cumplir el propósito, a sembrar realmente en nuestro corazón tu palabra y que dé fruto al 1000 por 1, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces, pues, pastor, nos vemos entonces mañana. Con la ayuda del Señor, mañana, reunión presencial, 10 de la mañana, sede Ciudad Jardín. Amén. Y mis amados, si tenemos algo para darle al Señor, entonces me pido el favor de que lo tengamos ahí, lo presentemos, digamos al Señor, pues le agradecemos mucho, ¿no? Entonces cierra ahí sus ojos. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tenemos, Dios, para dar, Dios, de todo lo que tu misericordia nos has dado. Por eso hoy te pedimos, Señor, que todo esto, Señor, que apartamos para ti sea de bendición, que seas tú, Señor, abriendo puertas de bendición para todos nuestros hermanos, que todos, Señor, puedan de todo lo que tú ya das, apartar, agradecidos, Señor, de que tu misericordia está con nosotros, que tú nos cuidas, nos provees, Señor, estás atento a nuestras necesidades y por eso hoy te agradecemos, te bendecimos, damos, Señor, con un corazón alegre, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y fiel. Por eso hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces podemos ahí sembrar con alegría. Gracias, gracias, Señor. Y pues nos vemos, si el Señor lo permite. Mañana vamos a tener nuestra reunión presencial en Ciudad Jardín. Les recordamos que seguimos en nuestros tiempos de intercesión los días martes, los días jueves, 5:30 de la mañana. También pues jóvenes estaremos pues seguiremos anunciando todos los proyectos y todo lo que el Señor nos permita continuar haciendo y nos alegra decirles bendiciones, que el Señor los guarde, que tengan un resto de fin de semana muy bendecido, que el Señor los llene con